Bueno, un poco para recapitular, ya que en este video vamos a hacer un cambio de tema. Lo que vimos anteriormente fueron algunas definiciones o conceptos, diferentes conceptos vinculados a las defensas químicas de plantas, definiciones de tipos de defensas, algunos ejemplos. Y luego dedicamos un buen tiempo a comentar sobre los aspectos químicos de algunos tipos de sustancias defensivas en plantas, algunos de ellos que son como muy característicos de ecología química o estudiados desde hace mucho tiempo. Los dividimos en defensas químicas basadas en nitrógeno y basadas en carbono, y un poco explicamos por qué. Y esa explicación se vincula con lo que viene en este video, en donde vamos a estar conversando de dos aspectos que tienen que ver con la inversión de las plantas en defensa, la inversión desde el punto de vista de energía, nutrientes, etc. Y en realidad vamos a comenzar hablando un poco de algunos ejemplos de estrategias de adaptaciones de los herbívoros, en particular de insectos herbívoros, contra o para contrarrestar la química defensiva de plantas. Entonces en eso vamos a estar dedicando las próximas diapositivas. Bueno, lo que ustedes pudieron ver en la clase pasada en particular es que las plantas, a través de toxinas de distinto tipo, tienen una inversión importante en defensa, pero en realidad esta clase vamos a empezar por qué es lo que los herbívoros pueden hacer para contrarrestar esas estrategias defensivas. Básicamente, esto se enmarca en el concepto de coevolución planta-insecto, que es lo que espero que podamos revisar en esta primera parte de la clase. ¿Qué es lo que implica el concepto de coevolución planta-insecto? Bueno, básicamente, para ponerlo en términos simples, o digamos, un proceso coevolutivo implica adaptaciones recíprocas entre los organismos que coevolucionan, digamos, adaptaciones recíprocas en función de presiones selectivas recíprocas. La idea más simple, digamos, es cuando es un proceso recíproco y con dos organismos participando. Dos organismos me refiero no a dos individuos, sino a dos especies, por ejemplo, que puede ser, por ejemplo, un hospedero y un parásito. Por ejemplo, nosotros, mamíferos, y un parásito interno, tenemos un tipo de coevolución en donde hay una evolución recíproca de estrategias defensivas por un lado y que contrarresten por otro. En el caso de planta e insectos, en realidad lo que ocurre es una estrategia o una coevolución más difusa, porque en realidad lo que va ocurriendo es un proceso que no es un organismo contra otro, sino que es un poco más general. Como les comentó Carmen en la primera clase, la idea inicial de este concepto de coevolución planta-insecto surgió en los comienzos de la ecología química con este artículo que básicamente habla de la razón de ser de las sustancias secundarias o metabolitos secundarios de plantas, en donde increíblemente por primera vez se propuso que los metabolitos secundarios cumplen un rol directo en la defensa de plantas y un rol directo en las preferencias alimenticias de insectos herbívoros. Hasta entonces, en realidad, se consideraba que las sustancias secundarias de plantas eran productos de desecho. Más adelante apareció un estudio muy completo en donde se comparó lo que hasta entonces se conocía sobre la química secundaria de plantas de una enorme diversidad de familias con las preferencias alimenticias de una enorme diversidad de especies de lepidópteros. Y básicamente lo que se vio es que, a partir de lo que se vio, lo que se propuso es que estos dos grupos habían coevolucionado y que de alguna manera la química secundaria de las plantas definía la distribución de dónde estaban los diferentes grupos de lepidópteros en cuanto a sus preferencias. O sea que esas preferencias de los lepidópteros se basaban en
la química secundaria de las plantas. Para verlo en forma esquemática, pongámosle una planta que desarrolla una toxina, esa toxina es defensiva, por lo tanto los insectos evitan esa planta, los insectos herbívoros, y se habla que la planta encuentra una zona adaptativa. Básicamente, cuando hablamos, recordamos que no estamos hablando de una escala de tiempo ecológica, digamos, sino una escala de tiempo evolutiva. Cuando hablamos de la planta o las plantas, estamos hablando de poblaciones o en un periodo largo de tiempo. Entonces, la ausencia de herbívoros favorece, digamos, favorece a la planta en cuanto a que encuentra espacio para diversificarse y generar nuevas especies. Sin embargo, algunos insectos comienzan a adaptarse de alguna manera a esa toxina y tolerar la toxina. Por lo tanto, esos insectos encuentran una fuente alimenticia con ausencia de competidores. Y ahí entonces esos insectos encuentran, igualmente como dijimos antes, una zona adaptativa con una diversificación facilitada. O sea que de alguna manera lo que se visualiza acá es que se facilita la radiación, o sea, la generación de nuevas especies cuando un grupo de organismos encuentra una ventaja adaptativa. Lo que se da entonces es que la planta, a través de una mutación, aparece una nueva defensa y ahí el ciclo entonces se repite una y otra vez a través de millones de años de evolución. A su vez puede darse que un insecto comience a utilizar los compuestos defensivos, no solamente adaptarse y tolerarlos, sino utilizarlos en su propia defensa. Por ejemplo, también utilizándolos como cairomonas, es decir, como sustancias que el insecto utiliza para encontrar su planta hospedera preferida, ¿sí? En muchos casos, aparte de encontrarla, puede obtener esos compuestos y usarlos en su propia defensa o simplemente encontrar la planta a partir de ese metabolismo de esos compuestos secundarios. Y lo que se va generando entonces es una asociación especializada entre la planta y el herbívoro, y eso es lo que uno hoy por hoy ve como un patrón general en la naturaleza, en particular en interacciones en plantas e insectos. Vamos a ver algunos ejemplos de qué es lo que algunos insectos pueden hacer para adaptarse y tolerar toxinas de plantas. Un ejemplo viene de este crisomélido, de género Oreina, es un coleóptero. Acá, para los que de alguna manera no pueden manejarlo, no manejan bien, utilizamos, como en biología en general, un sistema binomial con género y epíteto específico, y en insectos es muy común, en general siempre se hace, que se establece entre paréntesis el orden, en este caso coleóptero, 2 puntos, y la familia, que son los crisomélidos. El ejemplo se compone también de esta planta. En plantas también se usa un sistema binomial de nomenclatura, pero en general se pone únicamente la familia, en este caso las apiáceas, que también se conocen como umbelíferas. Se conocen como umbelíferas porque muchas de las inflorescencias tienen esta forma como de paraguas, y vemos cada una de ellas parece como un paraguas, de ahí viene el nombre de umbelíferas. Este es una especie especialista no en esta planta en particular, pero sí en esta familia. Y la familia de plantas se caracteriza por presentar defensas químicas que ya vimos en la clase anterior. Estas defensas son las cumarinas, en particular las furanocumarinas, que pueden ser lineales como esta o angulares como esta. Entonces las cumarinas como tal, que son estos compuestos en general, derivados de los fenilpropanos, acá tenemos el anillo bencénico y 3 carbonos, de ahí viene el fenilpropano, son una enorme diversidad de compuestos secundarios derivados en particular de la fenilalanina. Muchos
muchos fenólicos en plantas, no, por supuesto hay un montón de otros fenólicos que vienen de otra vía biosintética que es la del ácido químico, pero muchos fenólicos provienen de esta vía de las fenilpropanos. Cuando ocurre una hidroxilación en el carbono 7, se habla de umbeliferonas, y ahí ya empezamos a ver que las umbeliferonas son más particulares, no están tan distribuidas como las cumarinas en una gran cantidad de familias, sino que son más particulares de algunas familias, en particular de las umbelíferas o apiáceas. La presencia de esta función habilita a que justamente se formen aductos en este lugar, por ejemplo, con terpenos que después quedan en 2 carbonos, o sea, se forman distintos tipos de aductos, o sea, funcionaliza la molécula, se forman aductos y muchos de esos aductos tienen esta forma, un anillo furano, que son las furanocumarinas, que son muy comunes como defensas de plantas porque tienen esta particularidad, que tienen un tamaño molecular justo para reaccionar con la doble hebra de ADN, ¿sí? O sea que se meten a las células, se meten al núcleo y reaccionan ahí con la doble hebra de ADN impidiendo su replicación. Esta reacción, vieron que se forma a partir de estos ciclobutanos. Esto, para aquellos de ustedes que hicieron cursos de orgánica, tiene que ver con en general con reacciones en donde participa la energía ultravioleta entre 2 dobles enlaces. Acá había un doble enlace, acá había un doble enlace, se forma este anillo, este ciclo de 4. Y ese es el tipo, por eso se habla que son fototoxinas, porque son toxinas que para ejercer su efecto tóxico precisan de luz ultravioleta, luz solar básicamente. Estas son entonces las defensas químicas de estas plantas y tenemos este insecto que es especialista en estas plantas. Entonces, ¿cómo podemos pensar, como tomando este ejemplo, para evitar, por ejemplo, la fototoxicidad? Bueno, acá viene un ejemplo de lo que se conoce como una adaptación comportamental, o sea, hay un grupo de adaptaciones de insectos herbívoros a toxinas de plantas que las podemos catalogar como adaptaciones comportamentales. Por ejemplo, una muy simple, comer de noche. Si uno acá evalúa el horario de un ciclo de 24 horas y la cantidad de larvas que se están alimentando naturalmente en la planta, lo que vemos es que la mayoría de las larvas come durante la noche. Eso es simplemente una adaptación para evitar el efecto de la luz en el caso de las larvas. Fíjense como en adultos eso no ocurre y eso es porque la cutícula en adultos, en coleópteros, es mucho más gruesa y eso entonces en las larvas es mucho más delgada. Y ahí tenemos entonces una diferencia en que distintos estadios del mismo insecto tienen diferentes estrategias. Otra estrategia para evitar la luz es lo que se conoce como leaf rolling, o sea, el enrollamiento de la hoja para, esta es otra especie, no es la especie del coleóptero, para prevenir entonces la luz del sol en el caso de fototoxinas. Entonces, primer ejemplo, adaptaciones comportamentales para evitar la luz en el caso de fototoxinas. Otro tipo de adaptación comportamental, en este caso no estamos hablando de fototoxinas, no estamos hablando del mismo ejemplo planta-insectos, sino de otros casos que son extremadamente comunes. Y lo pongo acá simplemente porque es otro ejemplo de adaptación comportamental. Y es lo que es un tipo de manipulación de la planta hospedera, el cortado de ductos. En inglés lo van a encontrar en la literatura como leaf trenching o vein cutting, o sea, cortado de venas o como un troquelado de las hojas. Acá vemos como hacen como un troquelado de la hoja. Las gotas blancas es látex. El látex es una defensa química y física, o sea, muchas plantas tienen el látex, en el látex tienen disuelto toxinas, pero también el látex en sí mismo es como pegajoso, por lo tanto también es una defensa física. Si se corta entonces los ductos laticíferos con esta especie de troquelado, el insecto puede comer adentro. Si se corta, por ejemplo, una vena principal, el insecto puede comer en forma distal. ¿Ah? O sea que esto es otro tipo de adaptación comportamental para lidiar con defensas, con toxinas de plantas. Y esto es
muy común en muchos insectos, en particular este cortado de hojas. Volviendo a las furanocumarinas, al ejemplo de las furanocumarinas, vamos a empezar a ver algunos ejemplos de adaptaciones metabólicas, ya no comportamentales, sino metabólicas. Entonces acá tenemos un ejemplo de una furanocumarina lineal, acá tenemos un ejemplo de una furanocumarina angular, un ejemplo de una cumarina que no es una furanocumarina, pero es otro compuesto defensivo, diferentes, como ven, diferentes funcionalidades químicas con un motivo, con una especie de estructura global común. Entonces, lo que estamos viendo acá, marcado con asteriscos, en este doble enlace, en este grupo metilo, en este doble enlace y en este doble enlace, en este grupo metileno, son diferentes lugares de estas moléculas en donde ocurre detoxificación en distintos insectos. Y esa detoxificación involucra monooxigenasas, es decir, son enzimas del insecto, de diferentes tipos de insectos, que básicamente lo que hacen es oxidar. Entonces, como un concepto general, la detoxificación de toxinas, tanto en insectos especialistas, como estamos viendo en este caso, como en insectos generalistas, lo que tiende a hacer es aumentar la solubilidad de las toxinas. Ese aumento en la solubilidad de las toxinas lo que hace es desfavorecer la absorción, que la absorción va a ocurrir más fácilmente en moléculas no polares porque atraviesan las membranas, o sea, aumentar la solubilidad, la polaridad, para favorecer la excreción. El aumento de polaridad puede ocurrir de muchas formas. Una muy común es la oxidación para generar grupos hidroxilos. Y en muchos casos esas oxidaciones ocurren a partir de distintos tipos de enzimas que se conocen en forma global como monooxigenasas. Entonces lo que muestran los asteriscos es diferentes tipos de sitios de oxidación por monooxigenasas que aumentan la polaridad de estas moléculas y favorecen entonces la excreción, desfavorecen la absorción o el pasaje a través de membranas. Hay mucha investigación en este tipo de monooxigenasa, entonces lo que se puede ver, por ejemplo, es que son inducibles, o sea, es una respuesta inducida en insectos especialistas. Quiere decir que la presencia de estas toxinas induce la expresión de estas monooxigenasas y las induce en forma mucho mayor que un insecto generalista, o sea que parte de la especialización tiene que ver con el control de la expresión de estas monooxigenasas. Otra cosa que se ve es que hay una enorme diversidad de genes, o sea, no estamos hablando de una monooxigenasa, sino que estamos hablando de diversas monooxigenasas que además son relativamente selectivas en cuanto a los sustratos. O sea, una monooxigenasa va a reaccionar con este compuesto, otra con este, otra con este. Entonces, básicamente lo que podemos ver acá es que son enzimas que están asociadas a genes que evidentemente surgen de eventos de duplicación génica a través de la evolución. Esos eventos de duplicación génica lo que hacen es que de alguna manera liberan al gen duplicado para poder ir mutando, mientras que la función original se mantiene cubierta, digamos. De vuelta, hablando siempre en tiempos evolutivos. Y eso puede ocurrir varias veces. Entonces tenemos en definitiva en un genoma muchas monooxigenasas que pueden estar lidiando con distintas sustancias defensivas de plantas. Fíjense ahora que manteniendo un poco el esquema, pero acá podemos notar el cambio, adaptación metabólica, detoxificación de piretroides, o sea, estos mismos mecanismos de detoxificación que estamos viendo acá para furanocumarinas ya están de alguna manera presentes a través de millones de años de evolución, cientos de millones de años de evolución. Entonces, de alguna manera son mecanismos que uno puede predecir que ocurran cuando el insecto se ve ante la presencia de un insecticida. Entonces, en muchos casos, la evolución de resistencia a insecticidas, como podemos ver acá a un piretroide, la cipermetrina, involucra este tipo de enzimas monooxigenasas para generar entonces, por ejemplo, acá vemos este grupo hidroxilo, aumentar la polaridad,
desfavorecer la absorción, favorecer la excreción, y tenemos un metabolito inactivo. Eso entonces, o sea, parte de la resistencia de insectos a insecticidas en realidad son procesos de adaptaciones metabólicas que ocurren en periodos breves de tiempo evolutivo. ¿Por qué ocurren en periodos breves de tiempo evolutivo? Bueno, porque la presión selectiva que se le da al insecto cuando se le aplica insecticidas es muy grande, comparado con la presión selectiva, por ejemplo, de toxinas de plantas, en donde el insecto, por ejemplo, tiene otras opciones para comer. O sea, uno podría esperar que la evolución de resistencia a insecticidas de uso continuado, digamos, sea bastante más rápida en tiempos evolutivos que la evolución de mecanismos de adaptación a sustancias defensivas de plantas, que están presentes en menor cantidad, que bueno, son procesos mucho más lentos, pero la base del proceso ya está. Entonces, definitivamente siempre va a ocurrir. Los insectos herbívoros son muy buenos en encontrar mecanismos para metabolizar sustancias tóxicas, y eso en gran parte es lo que favorece la evolución de resistencia en insectos. Cuando mostrábamos el esquema del proceso coevolutivo planta-insecto, vemos esta mutación, nueva defensa, ¿verdad? Bien, vamos a hablar un poco más de eso. Fíjense acá, en esta misma planta, esta umbelífera que mostrábamos antes, tenemos acá una furanocumarina lineal con dos grupos genéricos, R1 y R2, como grupos sustituyentes en estos dos carbonos 5 y 8. Acá vemos una lista de compuestos, acá vemos R1 y R2 y el nombre, un nombre de fantasía de cada uno de los compuestos. Lo que podemos ver es que hay mucha variedad de sustituyentes para un mismo motivo químico, digamos, un mismo tipo de estructura. Pero son todos compuestos diferentes. Básicamente eso es lo que es lo más común en defensa de plantas. Es lo que podríamos llamar como una redundancia. ¿Por qué la planta tiene tanta diversidad de compuestos defensivos que en realidad en cuanto a su toxicidad probablemente no difieran muchos uno de otro? Recordemos que en el caso, por ejemplo, de las furanocomarías, la toxicidad depende de estos dobles enlaces, acá y acá, pero la variabilidad puede estar dada en estos sustituyentes. Pero sí puede tener distintas propiedades esos compuestos que hagan que un insecto que se adapta, por ejemplo, a este primero que tiene un metoxilo en R1 y un hidrógeno en R2, luego esa adaptación no funcione cuando aparece este otro grupo funcional en R1 o este o este o este. Es decir, esa redundancia uno la puede visualizar como si fuera una especie de película a través del tiempo, como que cada uno de estos compuestos puede haber ido apareciendo en forma secuencial durante la evolución de este sistema planta-insecto, donde la planta va generando por mutaciones nuevas defensas, no elimina las anteriores, sino que va enriqueciendo la diversidad de compuestos que está produciendo, y el insecto va generando, a través del tiempo evolutivo, va generando entonces defensas para los distintos tipos de compuestos. Entonces, la idea de coevolución sería esa básicamente, ¿verdad? Distintos tipos de compuestos que van apareciendo secuencialmente en el proceso evolutivo. Un par de conceptos que son vinculados a estos: el concepto de sinergia, que seguro ustedes lo conocen. Básicamente, mezclas de compuestos pueden ser más eficaces que la suma de compuestos aislados. Eso es algo también para la planta puede ser favorable, ir incrementando la diversidad de compuestos. Y la idea del screening. El screening, ese término en inglés, cuya traducción puede no ser del todo feliz, pero básicamente es una idea de que la planta apunta a tener diferentes balas, digamos, ¿sí? Diferentes balas en simultáneo, y que esas diferencias en balas
puede haber surgido en forma secuencial, como surge del concepto de coevolución, pero también puede surgir simplemente de que las enzimas que participan en la biosíntesis de estos compuestos en las plantas son de alguna manera no tan específicas y producen de por sí una diversidad de compuestos. Y esa diversidad de compuestos funciona con la misma, conceptualmente de la misma forma que funciona la idea de la diversidad a nivel genético en seres vivos en general, una idea bueno, que es bastante clara, ¿verdad? Y es que la diversidad genética en sí misma es adaptativa porque funciona como tener una cuenta en el banco, digamos. Si yo tengo diversidad genética no a nivel de un individuo, sino a nivel de especie, incremento mis chances de lograr solucionar ciertos problemas adaptativos. Y en el caso de las defensas de plantas, eso eh, es lo que justamente se conoce con el concepto de screening, que la planta genera una diversidad de compuestos como de alguna manera pueden apuntar a distintos tipos de herbívoros. No son conceptos contrapuestos, son simplemente conceptos complementarios. Pero básicamente lo que me interesa que se queden de esto es esta aparente redundancia que podría parecer como algo sin sentido, se explica justamente por el proceso coevolutivo de insectos y plantas. Esta diapositiva, que es un poco compleja y que básicamente lo que quiero transmitir es, si ustedes recuerdan la diapositiva anterior, tenemos diferentes tipos de furanocumarinas que difieren en los grupos funcionales, sustituyentes y demás. Hace algunos años en química de productos naturales básicamente la tendencia siempre fue, bueno, se hace un extracto, se aíslan los compuestos puros, cada uno de esos compuestos se identifica por técnicas espectroscópicas, o sea, un uso intensivo de cromatografía para separar compuestos y purificar, espectroscopía para identificar. Básicamente toda esa estrategia que llevó a la identificación de una enorme diversidad de productos naturales tiene el problema es que pierde información. Información que tiene que ver con justamente con la presencia de esa diversidad, o sea, inevitablemente se van a identificar los compuestos más abundantes y no de repente los menos abundantes, pero además se pierde información y en tiempo y en espacio, porque se precisa de repente una cantidad importante de hojas para hacer extractos. En cambio, en los últimos tiempos, con el aumento de técnicas que se conocen en forma global como metabolómicas, es decir, como para poder tener una visualización no de compuestos individuales, sino del metaboloma entero y de la diversidad de ese metaboloma. Inclusive se puede, por ejemplo, digamos, estas técnicas metabolómicas tienen una enorme importancia en el uso de técnicas estadísticas y de análisis multivariados. No voy a hablar de eso ahora, aparte no es un tema que yo domine bien, pero básicamente lo que esta parte de la figura trata de mostrar es eso de poder analizar en forma espectroscópica, pero no compuestos aislados, sino extractos enteros. Pero fíjese que son extractos enteros obtenidos, por ejemplo, de una misma planta, pero en distintas circunstancias. Por ejemplo, de la misma planta, pero en diferentes lugares en una población de esa planta. Está toda la misma planta, pero en diferentes lugares es una población, digamos. Pero esta población puede estar sujeta a distintos tipos de interacciones. Puede haber, por ejemplo, algunas que estén siendo sujetas a herbivoría y otras que no. Esta información en la química de productos naturales típicamente se perdía. En el enfoque metabólmico, esa información no tiene por qué perderse. Y entonces se puede correlacionar la diversidad fitoquímica, armando este tipo de mapas de calor, digamos. Este tipo de análisis depende previamente de justamente ese análisis de datos muy complejo que implica la metabolómica. Y esta diversidad fitoquímica se puede correlacionar con fenómenos ecológicos, es decir,
con la presencia de herbívoros, la presencia de enemigos naturales de esos herbívoros. Entonces, el mensaje que les quiero transmitir frente a la química de productos naturales tradicional, de aislamiento e identificación, con muy poca correlación con las interacciones ecológicas a las que estaba sujeta esa planta o esa población de plantas, hoy por hoy, con técnicas metabolómicas, se puede hacer una relación mucho más directa entre la expresión de metabolitos secundarios por parte de distintas plantas con los fenómenos ecológicos que están ocurriendo. O sea que se puede hacer algo, esa diversidad fitoquímica hoy por hoy se puede analizar en forma mucho más directa. Pero vamos a volver un poco atrás y a ver distintos tipos de ejemplos en los que los insectos tienen adaptaciones metabólicas a metabolitos defensivos de plantas. Ustedes se acordarán este ejemplo de los glucosinolatos. Esto es un típico glucosinolato, una estructura un poquito compleja, pero bueno, básicamente es una tioglucosa, ¿sí? Un tioglucósido más bien, la presencia de un sulfato, o sea, son moléculas polares, y un grupo imina aquí. Entonces, estas son defensas muy específicas del género Brassica, y de las crucíferas en general, no del género Brassica. Un ejemplo de crucífera es una planta conocida como Arabidopsis thaliana. Arabidopsis se ha transformado en las últimas décadas en la Drosophila melanogaster de las plantas, es decir, el modelo por excelencia de plantas para una enorme diversidad de estudios, entre ellos estudios de química defensiva o de estrategias defensivas. Entonces, básicamente se puede obtener cualquier mutante que se quiera en cualquier gen que se quiera. Eso permite entonces como una disección muy fina de cómo ocurre la defensa, cómo ocurre la defensa de la planta. Y bueno, por eso se ha estudiado mucho, en particular glucosinolatos, por la presencia de Arabidopsis que produce glucosinolatos. Ustedes en la última clase que tuvimos trabajaron en grupos para ver cómo era el procedimiento, digamos, de formación de los isotiocianatos, que es este tipo de estructura que está aquí. Esta es justamente, esto es un compuesto volátil, esta es la toxina, esto es lo que podemos considerar la defensa, esto es una protoxina, digamos. La planta tiene enzimas conocidas como mirosinasas, están ubicadas en células diferentes a donde están presentes los glucosinolatos. La ruptura de tejidos que se produce por la alimentación del herbívoro junta la enzima con su sustrato y entonces la enzima hidroliza el azúcar, ¿sí? Acá tenemos el producto de esa hidrólisis y luego espontáneamente tenemos que esta carga negativa del azufre migra formando un doble enlace. Acá tenemos un rearreglo donde el sustituyente alquílico pasa al nitrógeno y acá tenemos el isotiocianato, que es el compuesto tóxico. Insectos que son especialistas, hay muchos insectos especialistas en plantas que producen isotiocianatos, presentan distintos tipos de estrategias, pero básicamente todas las estrategias, la mayoría de las estrategias es evitar que se formen los isotiocianatos. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, Plutela silostela, una plaga muy importante de crucíferas cultivadas. Presenta una desulfatasa, lo que hace es entonces cuando come la planta, transforma los glucosinolatos, hidroliza este grupo sulfato, ¿sí? Y ya el glucosinolato o el producto de esa hidrólisis de este grupo sulfato, el producto de la desulfatación no va a ser reconocido por la enzima, ya no se da la reacción de formación de los isotiocianatos. Un tipo de estrategia entonces es la presencia de una enzima específica que rompe este sulfato y de esa manera inactiva los glucosinolatos. Otro ejemplo, Pieris reipi, otra
plaga importante de crucíferas, un insecto especialista que ha sido muy estudiado, una enzima específica que lo que hace es que una vez que se da la hidrólisis, en vez de permitir esta reacción espontánea para formar isotiocianatos, tiene sus propias enzimas, ¿sí?, específicas que lo que hacen es dirigir esta ruptura para la formación de nitrilos, que son mucho menos tóxicos que los isotiocianatos. O sea que hay insectos que tienen enzimas específicas que modifican el curso de esta reacción para formar nitrilos que son menos tóxicos. Otros insectos, no tengo un ejemplo particular, pero son muchos insectos, lo que tienen es formas para inactivar la aminosinasa en sus tubos digestivos, ¿sí? O sea, que inactivan la enzima. Esos insectos, en muchos casos, además presentan secuestran estos glucosinolatos intactos, que cuando le digo que los secuestran, lo que quiero decir es que el compuesto pasa del tracto digestivo a través de las membranas a la hemolinfa del insecto. Esos insectos típicamente utilizan glucosinolatos como defensa, hay varios ejemplos, y en muchos casos tienen sus propias mirosinasas, que son diferentes que las mirosinasas de la planta. El mensaje que quiero transmitir acá es un mismo grupo de compuestos defensivos muy eficiente como defensas, extremadamente eficientes contra insectos herbívoros generalistas. Distintos tipos de especialistas tienen diferentes estrategias metabólicas para adaptarse a esa defensa química y en algunos casos incluso utilizarla en su propio beneficio. Veamos ahora otro ejemplo en donde en vez de adaptarse adaptarse transformando la toxina de alguna manera, metabólicamente transformando la toxina, lo que se puede hacer es transformar el sitio activo de esa toxina, es decir, donde la toxina apunta. El ejemplo muy estudiado para esto es la adaptación de algunos insectos especialistas a los cardenólidos. Los cardenólidos, que los vimos en la clase pasada, son estos esteroides que tienen una lactona de 5 o 6 miembros, una lactona que, bueno, los cardenólidos en particular tienen una lactona de 5 miembros como sustituyente del anillo esteroidal. Los bufadienolios, que fueron aislados de las secreciones defensivas de la piel de sapos, tienen una lactona de 6 miembros y eso es lo que define los bufadienolios. Ambos tipos de compuestos, cardenolios, bufadienolios, son muy tóxicos y bueno, son bastante comunes en diferentes familias de plantas. Hay insectos que se especializan, típicamente la mariposa monarca se especializa en algún tipo de planta que produce cardenolios, los puede comer en esas plantas, de hecho secuestra los compuestos para su propia defensa y es un ejemplo clásico de ecología química en donde se muestra cómo además cuando un pájaro naif, digamos que nunca ha probado antes, prueba una monarca, la vomita y luego si se le ofrece otra no la va a aceptar, lo cual también explica estos colores tan conspicuos que en muchos casos los insectos tienen cuando están defendidos químicamente. Tiene que ver con favorecer el aprendizaje del depredador. Pero no me quiero ir de tema. ¿Cómo hace entonces la monarca como larva para secuestrar estos compuestos y no sufrir las consecuencias? Bueno, los cardenólidos actúan a nivel de la bomba de sodio y potasio, o sea, a nivel de la respiración celular en la mitocondria. O sea que es un fenómeno muy, muy, muy común en una enorme diversidad de seres vivos. En todos los seres vivos, básicamente, la respiración celular es muy importante. Entonces, a través de herramientas de biología molecular, lo que se vio es que los insectos especialistas, y en particular la monarca, tiene una modificación en los genes asociados con estas proteínas de la bomba de sodio y potasio, que básicamente hace que los cardenólidos
el sitio activo, la bomba de sodio y potasio de la monarca, se expresa en forma tal que los cardenolios no tienen buena reconocimiento o sea, no actúan sobre esas bombas de sodio y potasio como si actúan sobre especies no adaptadas. Acá lo que vemos es cada línea de forma distintas especies. Acá vemos la concentración de uno de estos cardenolios, en particular la uvaína, que es uno muy común, y una medida de cómo es la inhibición, digamos, de la actividad enzimática de la bomba de sodio y potasio. Entonces lo que vemos acá es cuanto más concentración se precisa, que es la línea roja, cuanto más concentración se precisa para inhibir la acción de esta enzima, quiere decir que hay más resistencia o que la inhibición es menos favorable. Y esta es justamente la monarca y esto es otro número de especies. Estos son más vinculados con la monarca, son otros ejemplos del género y estos son grupos de insectos generalistas. Entonces lo que vemos acá es que a nivel evolutivo hay una modificación del target de la toxina para evitar entonces la toxicidad. En vez de modificar la toxina, se modifica el target y ese es básicamente el ejemplo que les quiero dar. Vimos también que la especialización de insectos en plantas tiene que ver con la utilización de los compuestos por parte de insectos, sea para reconocer la planta hospedera, lo que llamamos cairomona, como para secuestrar y utilizar estos compuestos en propia defensa. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. En realidad ya vimos esto cuando hablamos de esta especie de Uteteisia ornatrix, es el nombre. Es un lepidóptero de la familia de los artidios. Ocurre en todas las Américas, incluso en el norte de Uruguay. Esta es una especie de leguminosa que produce alcaloides perlucidínicos y esta especie es especialista justamente en particular en este género de leguminosa llamado Crotalaria. Esta es una estructura típica del alcaloide perlucidínico. Son compuestos muy tóxicos y que se encuentran en distintas familias de plantas. Recordarán que en la ecología de este insecto, bueno, el insecto lo secuestra, lo transfiere al adulto. En el caso del adulto hay transferencia del macho a la hembra, protección de los huevos. Además, el macho obtiene una feromona a partir de este compuesto y durante el cortejo la hembra va a determinar si acepta o no al macho en función de la presencia o ausencia de esta feromona. O sea, es una sustancia que básicamente el insecto utiliza y utiliza en forma muy importante. Esto que evolucionó en el Nuevo Mundo, digamos, son especies de las Américas en general, tiene un correlato en Europa. O sea que son procesos de evolución de alguna manera en paralelo, pero que van en la misma dirección. O sea, en diferentes grupos europeos, a través de los años estudiaron una especie del género Cratonotus, que se especializa en plantas productoras de alcaloides perlucidínicos, pero plantas nativas de Europa. Y básicamente lo que se ve es un fenómeno similar, pero con algunas variantes. Por ejemplo, en el caso de Cratonotus, la cantidad de alcaloides perlucidínicos que obtiene va a implicar que desarrolle un enorme tamaño en esos órganos que utiliza durante el cortejo. Eso no se ve en el género americano. O sea, son procesos en paralelo, pero que tienen ciertas diferencias. En este género de Cratonotus se hizo un estudio bastante detallado de la metabolización, y acá es donde quiero traerlos al tema, de por qué ocurre que algunas especies pueden obtener alcaloides perlucidínicos y no ser intoxicados. Esta es un ejemplo de alcaloide perlucidínico en la forma N-óxido, ¿sí? N-óxido aquí, que no es tóxica. Es una forma que los insectos la secuestran en el tracto, o que la obtienen de la planta, digamos. En la planta suele estar presente más que nada como N-óxido. En el tracto digestivo se reduce y se absorbe, o sea, se pasa a lo que se llama la base libre.
¿sí? Que no es tóxica en sí mismo. Este compuesto va a ser tóxico porque en general los organismos que no son especializados en estos compuestos, las oxidasas que detoxifican, la idea por lo menos es que detoxifiquen en otros organismos, otros insectos, mamíferos, etc., lo que forman es este pirrol. La oxidación resulta en este pirrol y este sí es el compuesto tóxico porque va a ser muy reactivo con nucleófilos de distintas proteínas. En los insectos especialistas esto no se da. Lo que se da es que una vez que se absorbe a través de las membranas a la hemolinfa, las oxidasas de los insectos especialistas lo vuelven a formar el N-óxido. O sea que ese es otro tipo de adaptación metabólica para evitar la toxicidad y de hecho poder utilizar este compuesto en la propia defensa del insecto. Bueno, vimos algunos ejemplos de adaptaciones comportamentales, vimos algunos ejemplos de adaptaciones metabólicas. Puede haber otro tipo de adaptaciones en herbívoros para lidiar con toxinas de plantas. Una que de repente no es tan fácil de ver es evitar toxinas. Es decir, insectos evitan plantas con ciertas toxinas porque esas toxinas los van a intoxicar. Y eso básicamente lo que puede verse en insectos es la amplitud de la dieta, o sea, la variedad de plantas que los insectos comen, puede verse de alguna manera como una adaptación de los herbívoros para lidiar con las defensas de plantas. Para empezar, la mayoría de los insectos tiene requerimientos nutricionales similares, o sea, lo que requieren para su mantenimiento metabólico basal primario no difiere mucho entre un insecto y otro. Pero diferentes insectos comen diferentes plantas. Entonces, lo que se suele clasificar a los insectos en función de insectos herbívoros, en función de la amplitud de la dieta. Entonces, insectos monófagos son aquellos insectos que se especializan, comen plantas de un mismo género o hasta de una misma especie. Pueden ser realmente muy especializados o especializarse en un género de plantas. Tiene algunas ventajas muy claras, ¿verdad? O sea, el insecto accede a su planta hospedera con muy poca competencia. Tiene que detoxificar las toxinas de la planta a la cual está especializado, no tiene que detoxificar otras toxinas de otras plantas. Puede utilizar las toxinas de las plantas para reconocer, para ubicar y reconocer a su planta hospedera. Estos son fenómenos que suelen verse en la naturaleza, que son muy comunes. O sea que selecciona más bien por la positiva, selecciona su planta hospedera por la presencia de ciertos metabolitos secundarios a los cuales está adaptados. Tiene como contra, obviamente, que tiene un nicho ecológico restringido, es decir, que si su planta hospedera no está presente por algún motivo, tiene un problema serio. Además de esto están los oligófagos, que es básicamente lo que hace, son especialistas también. De hecho, monófagos y oligófagos son los que se conocen como especialistas. Utilizan especies de plantas dentro de una misma familia o dentro de lo que se conoce como tribu, que es digamos los taxones por debajo de familia y por encima de género. Las tribus incluyen diferentes géneros. Pero básicamente se especializa en una misma familia de plantas. En contraposición a esto están los insectos polífagos o generalistas, se contrapone a especialistas, que se alimentan de plantas de diversas familias. Son también muy comunes. Las plagas agrícolas pueden ser tanto monófagos como oligófagos como polífagos. Tienen como ventajas que tienen menos dependencia a la presencia de una planta específica, pero tienen más competencia posiblemente. Y además, claro, no puede estar especializado en todas las toxinas de las distintas familias de plantas que come, entonces es más susceptible a las defensas químicas de plantas. Por lo tanto,
a diferencia de los especialistas, selecciona por la negativa, o sea, rechaza plantas y acepta las plantas que tienen menos defensas químicas. Si uno se pone a pensar, bueno, ¿cuál de estas estrategias es la más común? La sorpresa es que la enorme mayoría de los insectos son especialistas. Insectos herbívoros son especialistas. Aproximadamente un 10% de las especies de insectos herbívoros son polífagas. O sea que el proceso coevolutivo planta-insecto que vimos recién, hace un rato, de alguna manera ha ido llevando a que la modalidad o la amplitud de la dieta más común y por lo tanto más exitosa evolutivamente es la especialización en un grupo restringido de plantas, sea un grupo restringido a nivel de familia o un grupo restringido incluso más a nivel de género o de especie. Pero entonces la amplitud de la dieta es un aspecto importante en los insectos herbívoros y es de alguna manera una forma de visualizar como una adaptación de los insectos herbívoros a las toxinas de plantas. Volviendo a la transparencia general del proceso coevolutivo, digamos, si nosotros tratamos de conceptualizar todo este ciclo con sus derivados, lo que de alguna manera este esquema explica algunas cosas que normalmente vemos en la naturaleza en las interacciones planta-insecto. Es decir, la coevolución planta-insecto explica características observables en ambos grupos. Para empezar, una enorme diversidad de especies, o sea, el proceso coevolutivo se asocia a una radiación. Cuando hablamos de radiación, hablamos de fenómenos en los cuales en tiempos evolutivos, se genera o se favorece la diversificación de grupos. Y las plantas con flor, angiospermas, y los insectos herbívoros son grupos enormemente diversos. Una ausencia de sobreexplotación, eso lo comentamos en la primera clase de esta unidad, es decir, si bien los insectos herbívoros tienen una capacidad muy importante de sobreexplotar a las plantas como fuente de alimento, de hecho las plantas no son sobreexplotadas, sino que la mayoría de los ecosistemas están claramente dominados por plantas. Es muy claro cuando se estudian interacciones planta-insectos que los insectos discriminan plantas y que muchos son especializados, como dijimos recién. Cuando miramos desde el punto de vista químico, los metabolitos secundarios tienen una diversidad muy grande y seguramente muy subestimada, pero hablamos de cientos de miles de compuestos diferentes. Muchos de estos metabolitos son tóxicos para los insectos. Las plantas no sintetizan cualquier tipo de metabolito secundario, sino que diferentes grupos de plantas se van especializando en diferentes tipos de metabolitos secundarios. También algo que uno podría esperar con el mapa conceptual del proceso evolutivo que vimos recién. Diferentes tipos de compuestos secundarios, químicamente no muy relacionados entre sí, pongamos las cumarinas con los alcaloides, químicamente muy diversos, saben amargo. Si nosotros los probamos, tienen sabor amargo, ¿sí? Entonces, básicamente hay como esa convergencia al uso de metabolitos que de alguna manera el herbívoro, pueden ser tanto los insectos como nosotros, lo va a sentir como amargo y ese amargor es lo que va probablemente a hacer rechazar a ese compuesto. O sea que la sensación de amargor es de alguna manera adaptativa para el herbívoro para evitar justamente ingerir sustancias tóxicas. Y finalmente, plantas hospederas de un mismo insecto, de un grupo de insectos, tienen química secundaria similar. O sea que la química secundaria de alguna manera define las preferencias alimenticias de insectos como fue propuesto hace ya muchos años en los comienzos de la ecología química y como hoy por hoy es algo muy claro después de estudiar una enorme diversidad de sistemas planta-insecto. Bien, ya casi terminando la clase de hoy,
vamos a hablar un poco de esta idea de la inversión de defensa, o sea, qué implica la inversión o cuánto la planta estaría invirtiendo en defensa, pero en realidad lo que vamos a intentar hacer es explicar o dar una idea de qué hipótesis se manejan para poder explicar que algunas plantas utilizan una enorme cantidad de defensas químicas y otras no. Básicamente las plantas se enfrentan a un dilema. Ese dilema puede resumirse en forma muy simple entre crecer o defenderse, ¿sí? La planta tiene un metabolismo, ese metabolismo primario y secundario, que se simboliza por este dibujo que está acá, ese metabolismo puede estar más orientado hacia crecer o más orientado hacia defenderse. Son metabolismos que de alguna manera son contrapuestos. Las defensas tienen costo. Claramente las defensas químicas tienen un costo. Tienen un costo porque utilizan precursores biosintéticos como acetatos, como azúcares, como aminoácidos, que son precursores normalmente utilizados en el metabolismo primario para la biosíntesis de metabolitos primarios necesarios para el mantenimiento y para el crecimiento de cualquier ser vivo. O sea que tienen un costo porque sacan precursores biosintéticos del metabolismo primario. Más allá de los precursores biosintéticos, tienen un costo operativo, entre comillas, enzimas, poder reductor, ATP, o sea, son procesos biosintéticos que tienen su costo también a nivel bioquímico. Tiene costos ecológicos. Cuando hablamos de costos ecológicos, lo que hablamos es de costos en el relacionamiento de esa planta con otros organismos, ¿no? El concepto ecológico es el relacionamiento con otros organismos. Tiene costos en la competitividad, por ejemplo. Vamos a ver por qué en un ratito. Puede tener costos en los polinizadores, que pueden intoxicarse con las defensas químicas. Puede tener costos en microorganismos simbiontes que también puedan no resultarse favorecidos por la presencia de esas defensas químicas. Entonces, todos esos costos, ¿cómo se pagan? Bueno, obviamente los costos de las defensas químicas se pagan en crecimiento, ¿verdad? En una limitación del crecimiento. Ese dilema, entonces, de alguna manera es el dilema central de un área en estudios de ecología de plantas, que tiene que ver con la teoría de la defensa de plantas. Básicamente la teoría de la defensa de plantas es un conjunto de hipótesis y de teorías y de hipótesis que básicamente intentan predecir, bueno, cómo una planta resuelve ese dilema de utilización de recursos en defensa o crecimiento. ¿Cómo se puede explicar que hay plantas que presentan una enorme variación en cuanto a la inversión en defensa? Hay plantas que son muy fácilmente comidas y las encontramos por ahí todas agujereadas, digamos, básicamente en las hojas. Hay plantas que no se las comen muchos herbívoros, o sea que no las vamos a encontrar, muy difícilmente las encontremos dañadas. Hay una variabilidad entonces en la inversión en defensa. Bueno, ¿cómo puede explicarse esa variabilidad? Eso es básicamente esta área de la teoría de la defensa de plantas. Es un área mucho más teórica que lo que estamos acostumbrados y voy a cubrirlo en forma muy breve. Para empezar, una cosa muy importante es que la variación en la inversión en defensa ocurre en dos escalas. Una escala ecológica, es decir, un individuo, una planta en particular, presenta lo que se conoce como plasticidad fenotípica. O sea, una planta puede expresar una gran cantidad de defensas o expresar menos defensas. O sea que una planta no está fija en cuántas defensas va a producir. Esa plasticidad fenotípica en una escala ecológica, entonces, depende de, básicamente, o puede depender de la presencia o no de herbívoros. Eso van a ver en las clases que vienen, van a hablar de defensas inducidas. Pero también puede depender de la presencia o no de nutrientes. La primera hipótesis, o una de las primeras hipótesis que entonces pretendía conceptualizar la plasticidad fenotípica de plantas en la expresión de defensas químicas, es lo que se conoce como la hipótesis del balance carbono-nutriente. O sea,
la relación entre carbono, que se obtiene a partir de la fotosíntesis, y nutrientes, que se obtienen a partir de la riqueza del suelo, son variables diferentes para una planta, va a determinar si una planta va a invertir más en defensa o en crecimiento. Cuando hablamos de una planta, hablamos justamente de una planta en escala ecológica de tiempo, o sea, una planta. Y su propia plasticidad fenotípica. Entonces una planta puede tener un enorme acceso a luz, por lo tanto la fotosíntesis se ve muy favorecida, pero estar creciendo en un suelo muy pobre, o viceversa, estar creciendo en un suelo muy rico, pero tener muy poco acceso a luz porque está creciendo bajo otras plantas, por ejemplo, ¿verdad? O sea que son variables, la disponibilidad de carbono y nutrientes son variables independientes entre sí. Y eso puede determinar inversión en defensa o crecimiento. Por ejemplo, un ejemplo experimental, que se hizo en un invernáculo, una planta crecida en suelo rico, a la cual se le puso un herbívoro generalista que comenzó a comer en esa planta, un suelo rico en nutrientes. Se analizó esa planta químicamente, esa planta típicamente genera monoterpenos como defensas químicas, pero sin embargo esta planta tenía baja cantidad de monoterpenos, crecía rápidamente, o sea que a la planta le fue bien, crecía rápidamente porque estaba en un suelo rico, por más que estaba perdiendo tejido fotosintético porque el insecto se la estaba comiendo, la planta lograba compensar esa pérdida muy fácilmente por la riqueza del suelo que estaba plantado. Al insecto le fue muy bien, tenía una supervivencia muy alta. Entonces, la planta puede perder hojas porque está creciendo a un buen ritmo. La misma planta, digamos, otro individuo, pero de la misma especie, la misma población, etc., crecida en un suelo pobre, genera más defensas químicas, crece más lento, el insecto tiene una supervivencia mucho peor, o sea que la planta se está defendiendo contra ese insecto. La planta en este caso entonces no puede costear tan fácilmente la pérdida de muchas hojas. La variable en este caso fue la presencia de nitrógeno o de nutrientes en general. La cantidad de carbono, o sea la capacidad fotosintética en las plantas, era el acceso a luz básicamente era el mismo. Un ejemplo entonces bastante práctico de cómo en una escala ecológica la hipótesis del balance carbono-nutrientes puede explicar que una planta invierta más o menos en defensa. La otra escala en la cual ocurre esta variabilidad en la inversión en defensas es una escala evolutiva. Hay plantas que tienden a invertir más en defensa, hay plantas que tienden, más allá de la disponibilidad de nutrientes o de luz, tienden a invertir más en defensas o en crecimiento. Básicamente las plantas tienen características intrínsecas en la asignación de recursos y esas características tienen que ver obviamente con las condiciones en las cuales esas plantas evolucionaron a través del tiempo. Entonces, eso se conforma una hipótesis que se llama hipótesis de velocidad de crecimiento en español, Resource Availability, que no es una traducción perfecta, es el nombre que se le da en inglés. Básicamente, las plantas poseen diferentes velocidades intrínsecas máximas de crecimiento, ¿sí? Hay plantas que van a crecer muy lento, hay plantas que van a crecer mucho más rápido, independientemente de los nutrientes que tengan. Son características inherentes de esas plantas en óptimas condiciones. Entonces, esto, fíjense que es muy diferente a lo que vimos recién, que era una disponibilidad de nutrientes en tiempo real. Acá hablamos de características inherentes de las plantas. Las plantas lentas básicamente van a invertir más en defensas, las plantas rápidas van a invertir más en crecimiento, eso es lo que esta hipótesis plantea. Las plantas que evolucionaron a través del tiempo en suelos ricos en nutrientes van a favorecer el crecimiento. Fíjense que las plantas que evolucionaron en suelos ricos tienen que favorecer el crecimiento porque van a estar seguramente sujetas a mucha competencia de otras plantas. Mientras que las plantas que evolucionaron en suelos pobres van a favorecer la defensa. O sea, cuanto más lento crezca una planta, más valor tiene su hoja y más esa planta va a invertir en defender esa hoja. Básicamente esto es lo que la hipótesis plantea. Y en tercer lugar, tenemos una hipótesis que de alguna manera combina las escalas evolutiva y ecológica.
O sea que las plantas difieren intrínsecamente en su velocidad de crecimiento, pero a su vez están sujetas a diferentes condiciones de crecimiento que involucra una resolución del dilema en tiempo real de la planta. Entonces, esta hipótesis, que se conoce como la hipótesis del balance entre crecimiento y diferenciación, acá diferenciación es básicamente todo lo que no es crecimiento, incluye la defensa y otras inversiones que la planta puede hacer de sus recursos, todo lo que va, digamos, en contraposición al crecimiento. O sea que la defensa acá es una diferenciación de la planta. Entonces, básicamente, lo que esta hipótesis plantea es que, bueno, se combinan las características intrínsecas de la planta con la realidad en la cual la planta está creciendo, tanto en presencia de herbívoros como en disponibilidad de nutrientes o disponibilidad de carbono. Básicamente lo que plantea es algo que lo hemos estado hablando más de una vez, es que bueno, hay especies de plantas que favorecen el crecimiento. Esas especies no es que no estén defendidas, pero van probablemente a invertir en defensas inducibles, o sea, toxinas presentes en poca cantidad, ¿sí? Que son inducibles en presencia de daño, o sea que si en ausencia de daño esa planta va a apostar todo al crecimiento. Pocas defensas constitutivas y un crecimiento rápido. Las especies que favorecen diferenciación, o sea defensa, van a tener un crecimiento más lento, van a tener defensas constitutivas, por ejemplo taninos, por ejemplo látex, por ejemplo resinas, y van a tener pocas defensas inducidas. Eso es básicamente un poco lo que quería contarles sobre cómo se puede enfocar, digamos, la explicación de por qué algunas plantas tienden a invertir más o menos en defensas. Esto no quiere decir que nosotros tomemos, por ejemplo, plantas que crecen en los trópicos con un suelo probablemente muy ricos y con mucha competencia. No quiere decir que no estén defendidas, o sea, muchas sustancias químicas de plantas se han aislado de plantas tropicales, obviamente. Lo que sí ocurre es que muchas de esas toxinas son inducibles. Cuando hablamos de mayor inversión en defensa, no necesariamente estamos hablando de mayor diversidad química en esas defensas, sino mayor inversión en cuanto al metabolismo. Entonces, por ejemplo, los taninos implican una inversión muy grande, aunque químicamente no implican una diversidad muy, muy interesante de compuestos. Bien, con esto entonces cubrimos estos dos aspectos que teníamos, inversión en defensa y contradefensa de insectos herbívoros. Vimos un poco entonces diferentes aspectos de la defensa de plantas. Van a volver a ver esto con Carmen cuando hablan de defensas inducidas, interacciones multitróficas. En la clase que viene vamos a hablar de otros tipos de interacciones químicas de plantas que tienen que ver con competencia y con reproducción. Cualquier duda, escriban al foro. Tienen el video disponible para irlo utilizando de a poco. Espero que no sea muy, muy tedioso, que no se duerman. Pero bueno, nos estamos viendo en la próxima clase.